En general, para crear un tulpa se requiere de una mente disciplinada y entrenada, así como de ciertos procedimientos, como rituales, que alimenten la energía necesaria para su plasmación. En la tradición oriental no se precisa de médiums ni de oscuridad, y los tulpas pueden crearse en sesiones efectuadas en pleno día. Casi siempre los tulpas serán proyecciones mentales de corta vida que se deteriorarán tras poco tiempo de haberse creado. Sin embargo, a veces pueden llegar a tener suficiente energía como para ser visibles a otras personas, además de su creador. Inclusive, en los casos más extremos, el tulpa puede cobrar una relativa independencia, tendiendo siempre a degenerarse, a corromperse negativamente en su esencia, deviniendo así en una entidad maligna. Por fortuna, todo tulpa requiere que crean en él para subsistir, de modo que desaparecerá si dejan de creer en él. De lo anterior se infiere que el poder de un tulpa depende de varios factores: cuánta gente cree en su existencia, con qué frecuencia e intensidad es visualizado, qué tan poderosas son las mentes de quienes lo alimentan y muchas cosas más. Hasta aquí parecería tarea fácil eliminar un tulpa que ha cobrado independencia, pero los expertos señalan que es muy complicado, sobre todo si ya ha habido gente que lo ha visto y ha creído en su existencia. Pero solo para ser más preciso, evaluaremos la comprensión de los procesos que operan detrás de las progresivas concreciones del tulpa. Cuando éstas se dan, la situación es como sigue. El tulpa empieza como una forma mental. Luego, la forma mental se enlaza con partículas del plano astral, generalmente salidas del cuerpo astral del creador del tulpa, y el tulpa se manifiesta como forma astral, siendo ya a este nivel perceptible para gente con sextos sentidos, algo desarrollado. Luego el tulpa, ya dotado de expresión astral, se enlaza con partículas del plano etérico. En este plano está el aura extendida como fenómeno electromagnético y adquiere expresión en el plano etérico, convirtiéndose en una especie de fantasma observable para cualquiera. Comprendida la mecánica de la concretización progresiva antes expuesta, les pongo un caso muy interesante por su presencia en el marco del acoso psíquico. Es cuando el sujeto crea un falso doble etérico. En casos como estos es muy fácil recolectar la materia astral y etérica para el visualizador, ya que la forma visualizada es idéntica a sí mismo, y esto facilita la vinculación de sus cuerpos sutiles, astral y etérico en este contexto, con la misma. Según dicen, se han efectuado ciertos experimentos que sugieren que el peso de los dobles etéricos falsos oscila entre los 3 y los 5 gramos. Es claro que solo una mente psíquicamente muy dotada puede crear algo así, pero un simple falso doble astral sería más accesible para el visualizador promedio, y tal como deben estar intuyendo, este tipo de entidades explicarían algunos extraños casos en que se afirman ver al espíritu de alguien vivo. Por último, dentro de la tradición del Tantra existe la creencia de que la transmutación de la energía sexual puede servir para crear tulpas. Se sugiere por ello al practicante que nunca derrame su semen, ya que de hacerlo estaría despilfarrando o malgastando su energía sexual, mientras que, si la preserva, puede hacerla fluir desde los chakras inferiores hasta los chakras superiores, convirtiéndola en energía psíquica espiritual, la cual es muy útil para dar fuerza al tulpa. Si estás preguntándote qué hacer ante un tulpa que se salió de control, te explicaré. Sigue las instrucciones en este caso y todo debería estar bien. Elige un espacio tranquilo y preferentemente oscuro. Allí visualiza al tulpa y míralo actuar según la esencia que le atribuiste, tratando siempre de que tu visualización sea detallada, nítida, vívida. Imagina un círculo blanco ante ti y visualiza dentro de este al tulpa. Esto focalizará las energías posibilitadoras de la aparición. A fin de reabsorberlo, imagina que lo vas pelando capa por capa como una cebolla y que la energía de cada capa vuelve a ti. Imagínate hecho de luz para este fin y así te irás reintegrando.
De ser necesario, repite el proceso anterior varias veces hasta ver resultados. Si has repetido el proceso varias veces, no ves resultados y estimas que ya debieron aparecer resultados, busca consejo de algún experto. Y antes de contarle una pequeña historia de alguien que pudo crear un tulpa y las consecuencias que éste les trajo, les daré unos pequeños consejos y también advertencias. Durante las sesiones puedes visualizar al tulpa disolviéndose y a su energía reintegrándose al universo, y si las visualizaciones no dan resultado, prueba un tiempo a ignorar el tulpa, a no creer en su existencia si te es posible. Y también una pequeña advertencia: si sabes que el tulpa ha cobrado cierto grado de autonomía, ten cuidado, porque podría estar drenando tu energía, lo que podría acabar en enfermedades físicas muy graves. Quizás muchos ya conozcan la historia de Alexandra David Neal, sin embargo, yo también quiero compartirla con ustedes porque puede que algunos no la conozcan y es un tema muy interesante. Alexandra David Neal fue una exploradora, escritora, periodista, orientalista y espiritualista franco-belga. En 1924, Alexandra viajó a Lhasa, capital del Tíbet, una ciudad vedada para los extranjeros en aquel entonces. Estando en Lhasa con los monjes tibetanos que la acogieron, Alexandra escuchó acerca del tulpa e intentó crear uno a través de un laborioso proceso que le costó meses de visualización y, según dicen, repetición de ritos místicos. El tulpa que eligió crear era un monje pequeño, gordo, alegre y bonachón. Este monje imaginario fue visto con los ojos físicos por Alexandra en una sesión y desde allí comenzó a seguirla como una especie de mascota. Esta era la primera fase y en ella solo Alexandra podía ver al tulpa, pero las interacciones con este fueron confiriéndole más energía y posteriormente cuentan que algunos monjes lo vieron. Pero lo peor vino después, cuando el tulpa comenzó a cambiar de aspecto, volviéndose delgado y adoptando rasgos faciales malévolos, junto con una sonrisa pícara y una mirada maligna. Entonces, Alexandra se sintió atemorizada, sobre todo después de que ciertos monjes le dijeron haber visto al tulpa maligno junto a ella. En su libro Magic and Mystery in Tibet, Alexandra cuenta que le tardó 6 meses para disolver al tulpa, y años después, en un acontecimiento público en que la galardonaron, ella comentó su experiencia con el tulpa en estas palabras: no hay nada extraño en el hecho que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamientos creadas. Este es todo el video de hoy, espero que les haya gustado, se suscriban y compartan para que todos conozcan sobre los tulpas. Y sin más que decir, nos vemos pronto, cuervos.